En agosto de 2023, un trágico evento se desplegó en Palo Alto, California, una ciudad enclavada en el corazón de Silicon Valley, conocida por su riqueza, escuelas prestigiosas y tranquila vida suburbana. Aquí, los residentes generalmente se sienten seguros, ya que los crímenes violentos son casi inauditos. En el centro de esta tragedia estaba la familia Bates, que vivía en uno de los barrios exclusivos de la ciudad. Para el mundo exterior, la familia Bates parecía encarnar el sueño americano, exitosos, adinerados y con un futuro prometedor por delante. Sin embargo, en agosto de 2023, sus vidas cambiaron irrevocablemente cuando un nuevo vecino, Robert Drake, se mudó al lado. Esta historia no es solo una crónica de un crimen, sino una reflexión sobre cómo el pasado puede alcanzar incluso a las personas más desprevenidas. La investigación que siguió a los eventos de agosto de 2023 descubrió detalles impactantes, desafiando las percepciones de seguridad y confianza de la comunidad. Michael Bates, un empresario tecnológico de 48 años, había ganado una reputación prominente en Silicon Valley. Nacido y criado en San Francisco, comenzó su carrera a finales de los 90 durante el auge de la industria tecnológica. Su talento natural para la innovación y su incansable ética de trabajo le permitieron establecer varias startups, una de las cuales se volvió particularmente exitosa, asegurando su futuro financiero. En 2007, Michael se casó con Carol, y poco después, se mudaron a Palo Alto, donde construyeron la casa de sus sueños. A pesar de su exigente carrera, Michael siempre priorizaba a su familia, pasando los fines de semana con su esposa e hija, Melissa, y participando activamente en la comunidad local. Para los externos, Michael parecía tenerlo todo: un negocio próspero, una familia hermosa y una vida cómoda en una de las ubicaciones más deseables de California. Sin embargo, su impulso por el éxito y la necesidad de controlar cada aspecto de su vida a veces creaban tensión dentro de la familia, particularmente con Melissa, quien sentía la presión de estar a la altura de las expectativas de su padre. Carol Bates, a los 45 años, era el epítome de la gracia y la perspicacia social. Nacida en Los Ángeles, tenía una profunda pasión por el arte y la filantropía desde joven. Después de graduarse de la universidad, se dedicó a trabajar con organizaciones sin fines de lucro enfocadas en ayudar a niños desfavorecidos. Carol conoció a Michael en una gala benéfica en San Francisco, y su matrimonio fue visto como la unión de dos personas exitosas e influyentes. Bien conocida y querida en Palo Alto, Carol organizaba eventos de caridad, apoyaba instituciones locales y era considerada un pilar de la comunidad. Sin embargo, bajo su exterior compuesto, Carol ocultaba secretos que había cuidadosamente escondido para preservar la impecable reputación de su familia. Años antes de conocer a Michael, Carol tuvo un affair con Robert Drake, una relación que terminó antes de casarse con Michael. Ella creía que este capítulo de su vida estaba firmemente en el pasado, pero pronto resurgiría con consecuencias devastadoras cuando Robert volviera a entrar en su vida a través de Melissa. Melissa Bates, de 22 años, era la única hija de Michael y Carol. Criada en un ambiente de amor y privilegio, asistió a las mejores escuelas y estuvo rodeada de personas que creían en su potencial. Actualmente, Melissa era estudiante de psicología en la Universidad de Stanford, viviendo en casa con sus padres mientras perseguía su título. Planeaba construir una carrera en psicoterapia, siguiendo los pasos de su madre para ayudar a los demás, aunque en una capacidad diferente. Melissa siempre había sido la hija ideal, esforzándose por cumplir con las altas expectativas de sus padres y a menudo sintiendo el peso de sus logros sobre sus hombros. A pesar de su vida aparentemente perfecta, Melissa luchaba con la inseguridad y el deseo de forjar su propia identidad. Cuando Robert Drake entró en su vida, ella vio en él no solo a un hombre mayor atractivo sino también un medio para afirmar su independencia y experimentar algo más allá del mundo protegido que conocía. Robert Drake, un hombre de 42 años, se había mudado recientemente a Palo Alto desde Los Ángeles. Con su carisma y buena apariencia, rápidamente se convirtió en un rostro conocido en el vecindario. Sin embargo, el encanto de Robert ocultaba un pasado problemático y una agenda peligrosa. Había estado involucrado en actividades criminales y había experimentado adversidades que dejaron profundas cicatrices en su psique. Sus conexiones con el mundo criminal continuaban atormentándolo, y llevaba consigo un profundo resentimiento y conflictos no resueltos. Su relación con Carol había sido intensa, pero finalmente ella eligió terminarla en favor de una vida más estable y segura con Michael. Para Robert,
La ruptura fue un golpe del cual nunca se recuperó completamente y mantenía un amargor persistente hacia Carol. Su decisión de mudarse a Palo Alto no fue coincidencia. Se posicionó deliberadamente cerca de la familia Bates, impulsado por un deseo de venganza y un sentido torcido de justicia que creía merecer. En agosto de 2023, los serenos días de verano de Palo Alto fueron interrumpidos por la llegada de Robert Craig. Habiéndose mudado recientemente al vecindario, rápidamente se convirtió en una figura conocida entre los residentes. Su encanto y aparente facilidad lo convirtieron en una adición atractiva para la comunidad. Melissa, una estudiante de 22 años en la Universidad de Stanford, estaba navegando las complejidades de sus primeros años adultos como estudiante de psicología. Era muy consciente de las sutilezas del comportamiento humano, pero se encontraba lidiando con sus propias incertidumbres. Su vida en Palo Alto estaba cuidadosamente curada. Sus interacciones sociales se limitaban en su mayoría a su círculo cercano de amigos y familia. La llegada de Robert, con su intrigante historia de fondo y personalidad magnética, fue una interrupción bienvenida a su rutina. El primer encuentro entre Melissa y Robert tuvo lugar en una fiesta de barrio, un evento diseñado para fomentar el espíritu comunitario. Robert, quien se había mudado solo unos días antes, fue presentado como el nuevo residente. Rápidamente se mezcló con los invitados, compartiendo sin esfuerzo anécdotas sobre su reciente mudanza. Su capacidad para conversar sobre una amplia gama de temas, desde la historia local hasta eventos actuales, lo convirtió en el centro de atención de la fiesta. Melissa, que asistía al evento con sus padres, se sintió atraída por el carisma de Robert. Su conversación comenzó de manera casual, con Robert preguntándole a Melissa sobre sus estudios y sus planes futuros. Lo que comenzó como un intercambio cortés pronto se profundizó cuando Robert mostró un interés genuino en sus esfuerzos académicos e intereses personales. Melissa se sintió halagada por su atención, percibiendo que las preguntas de Robert eran más que simples conversaciones triviales. Fue un cambio refrescante de las interacciones superficiales que solía experimentar. En las siguientes semanas, los caminos de Robert y Melissa continuaron cruzándose. Se encontraron en varios eventos sociales y también durante salidas casuales por la ciudad. La familiaridad de Robert con Palo Alto y su forma natural de conectar con la gente crearon un sentido de comodidad e intriga. Melissa comenzó a anticipar estos encuentros, sintiendo que Robert ofrecía una perspectiva y una experiencia más allá de su propia vida protegida. Su relación comenzó a cambiar de un simple conocido a algo más íntimo. Robert invitó a Melissa a tomar un café en una cafetería local, una invitación que ella aceptó con entusiasmo. Estas citas para tomar café pronto se convirtieron en una ocurrencia regular y las discusiones entre ellos se volvieron más personales. Robert compartió historias sobre su vida en Los Ángeles y sus razones para mudarse a Palo Alto, pintando la imagen de un hombre en busca de un nuevo comienzo. Habló con un sentido de misterio y profundidad que cautivó a Melissa. A medida que su conexión se profundizaba, Robert comenzó a revelar más sobre sí mismo, presentándose como alguien que había enfrentado desafíos significativos y había crecido a partir de ellos. Habló de relaciones pasadas y sus visiones filosóficas sobre la vida, enfatizando sutilmente cómo sus experiencias habían moldeado su perspectiva actual. Melissa se sintió atraída por su complejidad, creyendo que sus luchas pasadas le habían proporcionado una visión única de la vida y la naturaleza humana. La atención de Robert y el sentido de aventura que introdujo en la vida de Melissa le proporcionaron una nueva sensación de emoción. Era evidente que la presencia de Robert llenaba un vacío en la vida de Melissa, un hueco que ella no había reconocido completamente hasta que fue llenado por su personalidad carismática y enigmática. Ella comenzó a confiarle sus propias inseguridades y aspiraciones, encontrando consuelo en su comprensión y apoyo. Para principios de septiembre, su relación había progresado más allá de una simple amistad. Estaban pasando cada vez más tiempo juntos, y Melissa sentía una conexión emocional profunda con Robert. Se sentía cada vez más encantada por su encanto y la intensidad de sus conversaciones. El interés de Robert en Melissa no se basaba únicamente en el afecto, sus motivaciones eran complejas y estratificadas, moldeadas por agravios pasados y emociones no resueltas. Había cultivado cuidadosamente su imagen y su relación con Melissa, utilizando su conocimiento de las vulnerabilidades de ella para su ventaja. El romance que había comenzado con un aire de espontaneidad y emoción era, en realidad,
parte de un plan más grande y siniestro. La atracción inicial de la personalidad de Robert y la emoción de una nueva relación comenzaron a opacar las señales de advertencia que Melissa podría haber notado de otro modo. Para octubre de 2023, Melissa Betts había estado en una relación con Robert Drake durante varios meses. La emoción inicial de su romance había comenzado a asentarse en una dinámica más rutinaria. Sin embargo, Melissa comenzó a notar cambios sutiles pero inquietantes en el comportamiento de Robert. Había inconsistencias en sus historias y a veces se volvía inusualmente evasivo cuando ella le preguntaba sobre su pasado o planes futuros. Aunque inicialmente descartó estas discrepancias como peculiaridades de su personalidad, comenzaron a preocuparla. Una tarde, mientras visitaba la casa de Robert para lo que se suponía sería un almuerzo casual, Melissa tropezó con algo que alteraría drásticamente su percepción de él. Mientras exploraba la sala de estar, su mirada se posó en una colección de fotografías enmarcadas sobre una mesa lateral. Una fotografía, en particular, llamó su atención, una imagen antigua de Robert con una mujer que le resultaba sorprendentemente familiar. Tras un examen más detenido, Melissa se dio cuenta con un sobresalto de que la mujer en la fotografía era su propia madre, Carol. El descubrimiento fue un shock. La mente de Melissa corría, tratando de conciliar la imagen con la realidad que conocía. Confrontó a Robert sobre la fotografía esa misma noche, y él respondió con una calma ensayada, explicando que Carol era una vieja conocida de su pasado. Ofreció una cuenta fabricada de su relación, sugiriendo que no había sido más que un breve e insignificante encuentro. A pesar de sus aseguramientos, Melissa sintió una creciente sensación de inquietud. Decidida a descubrir la verdad, Melissa comenzó su propia investigación. Profundizó en el pasado de Robert, utilizando recursos en línea y contactando a conocidos mutuos. Cuanto más descubría, más inquietantes se volvían las revelaciones. El pasado de Robert no era tan claro como él había hecho creer. Descubrió que había estado involucrado en actividades criminales en Los Ángeles antes de mudarse a Palo Alto. Esto fue corroborado por varios artículos de noticias y registros policiales que detallaban sus arrestos y problemas legales. Se hizo evidente que había apuntado específicamente a su familia. Sus motivos no eran simplemente comenzar de nuevo, sino ejecutar una forma retorcida de venganza contra Carol y, por extensión, su familia. El shock de Melissa se transformó en ira y miedo. Confrontó a Robert nuevamente, esta vez con la información que había descubierto. La confrontación fue intensa. La fachada de calma inicial de Robert se quebró, revelando una mezcla de frustración y amenaza. Admitió que su relación con Carol había terminado mal y que albergaba un profundo resentimiento hacia ella. Sus sentimientos se habían convertido en un deseo de retribución, que había disfrazado bajo la apariencia de un vecino amigable y pareja romántica. Había manipulado a Melissa desde el principio, usándola para acercarse a su familia y llevar a cabo su complicado plan de venganza. La revelación de que Robert había estado ocultando una agenda tan oscura detrás de su exterior aparentemente benigno dejó a Melissa sintiéndose traicionada y vulnerable. La relación romántica que una vez pareció prometedora ahora parecía un esquema cuidadosamente orquestado diseñado para desestabilizar a su familia. Admitió sentirse justificado en sus acciones, viendo su venganza como un acto necesario de justicia por los agravios percibidos. Melissa, abrumada por la gravedad de la situación, se dio cuenta de que tanto su seguridad como la de su familia estaban en riesgo. Al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Robert, Melissa sabía que tenía que actuar rápidamente para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. En los días siguientes, buscó ayuda de las autoridades, proporcionándoles la evidencia que había recopilado y alertándolos sobre la amenaza que Robert representaba. La confrontación entre Melissa Betts y Robert Drake alcanzó su trágico clímax el 12 de diciembre de 2023. La tensión que se había acumulado durante los meses anteriores finalmente estalló en violencia. Melissa, armada con la dolorosa verdad sobre el pasado criminal de Robert y su intención maliciosa, decidió que ya no podía tolerar el engaño. Decidida a proteger a su familia y a sí misma, confrontó a Robert una última vez, informándole de su decisión de terminar su relación y exponer todo a su madre. Esa tarde, Melissa había regresado a la casa de su familia en Palo Alto, su mente acelerada por la urgencia de la situación. Había llamado a Carol antes para advertirle sobre Robert, esperando prevenir cualquier escalada adicional. La conversación telefónica estuvo cargada de emoción y Carol prometió regresar a casa inmediatamente para discutir la situación. Mientras tanto,
Melissa tomó medidas para asegurar su hogar, cerrando las puertas y preparándose para enfrentar a Robert. Robert, sintiéndose acorralado y desesperado, se enfureció por las amenazas de Melissa. Percibió sus acciones como un desafío directo a su plan de venganza cuidadosamente construido. En su mente, había invertido demasiado esfuerzo y riesgo para permitir que las revelaciones de Melissa arruinaran todo. Decidió que no podía permitirse perder el control de la situación. Impulsado por una mezcla de ira y miedo, Robert se dirigió a la casa de Melissa. Melissa estaba sola en casa cuando Robert llegó. La tarde había comenzado con calma, con Melissa esperando ansiosamente el regreso de su madre. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que a menudo precede a una tormenta. El golpe en la puerta fue fuerte y deliberado. El corazón de Melissa se saltó un latido. Sabía que era Robert. Nadie más vendría a esa hora. Ella dudó. Su mano temblaba mientras alcanzaba la manija de la puerta. En el momento en que abrió la puerta, Robert entró, sus ojos fríos y calculadores. No había rastro del encanto que una vez la había cautivado. ¿Qué haces aquí? La voz de Melissa vaciló mientras intentaba mantener la compostura. Necesitamos hablar, respondió Robert, con un tono plano y sin emoción. Se acercó, obligando a Melissa a retroceder hacia la cocina. Melissa había esperado una confrontación, pero no había anticipado la intensidad cruda que emanaba de Robert. Ahora, podía verlo en sus ojos, no estaba aquí para hablar. En ese momento, Melissa se dio cuenta de cuán peligroso era realmente Robert. Esto se termina, Robert. Le diré todo a mi madre, dijo Melissa, intentando sonar resuelta, aunque el miedo la dominaba. El rostro de Robert se torció en una mueca burlona. ¿Crees que puedes simplemente alejarte después de todo? La amenaza en su voz era inconfundible. La situación había escalado mucho más allá de lo que Melissa había imaginado. Se volvió para correr, pero Robert fue más rápido. La agarró del brazo con un agarre como de torno, jalándola hacia atrás. La cocina, normalmente un lugar de confort y familia, se convirtió en un campo de batalla. La lucha fue inmediata y violenta. Melissa luchó con todas sus fuerzas, tratando de liberarse, pero el agarre de Robert se apretó. La empujó contra la encimera, derribando un vaso que se estrelló en el suelo. Melissa agarró un cuchillo cercano, balanceándolo desesperadamente hacia Robert, pero él la desarmó fácilmente. La hoja cayó al suelo. «Déjame ir», gritó Melissa, su voz llena de pánico. Pero Robert estaba más allá de cualquier razonamiento. La situación se había salido de control y, en su mente, solo había una manera de recuperar el poder: silenciarla para siempre. Su mano cerró sobre su garganta, cortando su respiración mientras la forzaba hacia el suelo. Melissa arañó sus manos, su visión se nublaba, su fuerza disminuía. La lucha fue brutal, caótica. La cocina resonaba con los sonidos de su lucha, respiraciones pesadas, el golpe de los cuerpos colisionando y los jadeos desesperados por aire. Robert, impulsado por una mezcla aterradora de rabia y desesperación, la dominó. Con un acto final y salvaje, terminó su vida. El cuerpo de Melissa quedó inerte bajo él, sus ojos abiertos mirando fijamente al techo. La habitación cayó en un silencio espeluznante, la violencia que la había llenado momentos antes ahora reemplazada por una quietud inquietante. Robert se quedó de pie sobre ella, respirando pesadamente, la realidad de lo que había hecho comenzando a hundirse. La cocina era una escena de destrucción, vidrios rotos en el suelo, sillas volteadas y, en el centro de todo, la forma sin vida de Melissa. Robert retrocedió, su mente acelerada, dándose cuenta de la gravedad de sus acciones. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El daño estaba hecho. Cuando Robert huyó de la escena, dejando la casa de los Bates en caos, Carol, la madre de Melissa, llegó a casa. Al entrar a la cocina, Carol se enfrentó con una vista que la perseguiría por el resto de su vida. El cuerpo de Melissa yacía en el suelo, rodeado de los restos de la lucha violenta. La escena contrastaba fuertemente con las cenas familiares y las reuniones alegres que antes tenían lugar en esa misma cocina. El shock y el horror de Carol fueron inmediatos y abrumadores. La realidad de la muerte de su hija la impactó con una fuerza que la dejó entumecida y paralizada por el miedo. Tras el asesinato, la escena fue rápidamente asegurada por las autoridades. La policía, respondiendo al llamado desesperado de Carol, llegó para encontrar la casa en desorden y el cuerpo de Melissa en el centro de la tragedia. La investigación sobre el paradero de Robert comenzó casi inmediatamente mientras las autoridades intentaban reconstruir los eventos que llevaron al asesinato y localizar al perpetrador. El asesinato de Melissa Bates no fue solo una pérdida personal sino un golpe devastador para toda la comunidad de Palo Alto.
A medida que se desarrollaba la investigación, se hizo evidente todo el alcance del esquema manipulador de Robert Craig y sus acciones brutales, dejando a la familia Bates y a su comunidad lidiando con las consecuencias de un acto de violencia sin sentido. Tras el brutal asesinato de Melissa Bates el 12 de diciembre de 2023, la investigación sobre su muerte comenzó de inmediato. La escena del crimen, la casa de la familia Bates en Palo Alto, fue meticulosamente examinada por la policía. Se recolectaron pruebas y los detectives comenzaron a juntar los eventos que llevaron a la tragedia. Las evidencias apuntaban directamente a Robert Craig, cuya conexión con Melissa y su motivo eran claros desde el principio. En la escena del crimen, los investigadores encontraron varias pruebas cruciales, huellas dactilares, ADN y una serie de objetos relacionados con Robert esparcidos por toda la casa. La condición caótica de la cocina, donde ocurrió el asesinato, proporcionó más indicaciones de una lucha violenta. La policía también descubrió que Robert había dejado pertenencias personales, incluyendo un juego de llaves y una identificación, lo que lo implicaba aún más. Dentro de horas del asesinato, la policía había identificado a Robert como el principal sospechoso. Emitieron rápidamente una orden de arresto y comenzaron una búsqueda. Dado su historial criminal y la gravedad de los cargos, Robert era considerado peligroso y probablemente intentaría huir. Las autoridades distribuyeron información sobre él a las agencias de aplicación de la ley en todo el país, intensificando la búsqueda. Consciente de la creciente búsqueda, Robert intentó evadir la captura. Huyó de Palo Alto y viajó al sur hacia Los Ángeles, esperando encontrar refugio y escapar de la ley. Su intento de desaparecer fue breve. La policía lo rastreó en pocos días. El 15 de diciembre de 2023, Robert fue detenido en una parte deteriorada de Los Ángeles. La detención fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre las autoridades locales y federales que habían trabajado sin descanso para localizarlo. El juicio, que comenzó a principios de 2024, atrajo una atención mediática significativa debido a la naturaleza de alto perfil del caso. La historia de la familia Bates y los detalles impactantes del asesinato de Melissa cautivaron a la nación. Los medios de comunicación cubrieron cada aspecto del juicio, desde la investigación hasta el drama en la sala de justicia. Durante el juicio, la fiscalía presentó un caso convincente contra Robert. Expusieron las pruebas que lo vinculaban al crimen, incluyendo datos forenses, testimonios de testigos y el motivo detrás del asesinato. El caso de la fiscalía detalló la historia criminal de Robert, sus acciones manipuladoras y su plan calculado para vengarse de Carol Bates y su familia. Una de las pruebas clave presentadas fue una línea de tiempo detallada de los movimientos de Robert antes y después del asesinato. Esto incluía grabaciones de seguridad, registros telefónicos y declaraciones de testigos que corroboraban la narrativa de la fiscalía. La sala del tribunal se llenó de testimonios emotivos de Carol Bates y otros miembros de la comunidad afectados por el crimen. El equipo de defensa de Robert intentó mitigar su culpabilidad argumentando que sus acciones fueron el resultado de su pasado problemático y angustia psicológica. Presentaron evidencia de su difícil crianza y traumas pasados, buscando evocar simpatía del jurado. A pesar de estos esfuerzos, las pruebas contra Robert eran abrumadoras. A medida que avanzaba el juicio, el comportamiento de Robert cambió. Inicialmente parecía desafiante, pero eventualmente mostró signos de arrepentimiento. En un giro dramático, Robert decidió declararse culpable, admitiendo su responsabilidad por el asesinato de Melissa Bates. Su confesión estuvo acompañada de una disculpa a la familia Bates, aunque hizo poco para aliviar su dolor o cambiar el resultado del juicio. En mayo de 2024, Robert Craig fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque se hizo justicia, la pérdida de Melissa Bates dejó una marca indeleble en su familia y la comunidad. El juicio concluyó con un recordatorio solemne del profundo impacto del crimen y la manera en que repercute en la vida de los que quedan atrás. El caso de Robert Craig se convirtió en un ejemplo claro de cómo los pasados ocultos y los agravios no resueltos pueden culminar en consecuencias trágicas. La investigación y el juicio no solo buscaron hacer responsable a Robert por sus acciones, sino que también sirvieron como reflexión sobre las cuestiones más amplias de justicia y retribución.